antes de que usted naciera, Dios planeó este momento en su vida. No es un accidente que usted esté escuchando este audiolibro. Dios ansía que usted descubra la vida para la cual Él lo creó que viviera, aquí en la tierra y para siempre en la eternidad. Día número 14. Cuando Dios parece distante. Propósito número 1. Usted fue planeado para el placer de Dios. Dios es real, sienta lo que sienta. Es fácil adorar a Dios cuando las cosas van de maravillas en nuestras vidas. Cuando Él ha proveído alimento, cuando Él ha proveído de amigos, familia, salud y situaciones felices. Pero las circunstancias no son siempre placenteras ni lo serán. ¿Cómo hace para adorar a Dios cuando eso pasa o cuando eso pase? ¿Qué hace cuando Dios parece estar a 1.000.000 de millas de distancia? El nivel más profundo de adoración es alabar a Dios a pesar del dolor, darle gracias durante la prueba, confiar en Él cuando es tentado, entregarse a Él cuando está sufriendo y amarlo cuando parece distante. En Isaías 8:17 dice: El Señor se ha ocultado de su pueblo, pero confío en Él y pongo mi esperanza en Él. Las amistades a menudo son probadas por la separación y el silencio, cuando están separadas por la distancia física o porque no se pueden hablar. En su amistad con Dios, muchas veces le parecerá sentir lo mismo, no se sentirá siempre cercano a Él. Un hermano apuntó sabiamente diciendo: cualquier relación envuelve tiempos de intimidad y tiempos de distanciamiento, y en una relación con Dios, no importa qué tan íntima sea, el péndulo también se mueve de un lado a otro. Y ahí es cuando la adoración se hace difícil. Para profundizar su amistad, Dios lo prueba con periodos de aparente separación, tiempos cuando se siente como si Él lo ha abandonado o se ha olvidado de usted. Se siente como si Dios estuviera a 1.000.000 de millas de lejanía. San Juan de la Cruz se refirió a estos días de sequía espiritual, duda y separación de Dios como la noche oscura del alma. Aparte de Jesús, David fue probablemente el que tenía la amistad más íntima con Dios sin par. Dios se complació en llamarlo un varón conforme a mi corazón. Sin embargo, David frecuentemente se quejaba de la aparente ausencia de Dios en su vida. Él escribió: Señor, ¿por qué estás indiferente y alejado? ¿Por qué te escondes cuando más te necesito? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué permaneces tan distante? ¿Por qué ignoras mis sollozos pidiéndote ayuda? ¿Por qué me has abandonado? Por supuesto, Dios en realidad no había abandonado a David y Él tampoco lo abandonará a usted. Repetidamente Él ha prometido: nunca te dejaré ni te abandonaré. Pero Dios no ha prometido: siempre sentirás mi presencia. De hecho, Dios admite que algunas veces Él esconde su rostro de nosotros. Hay tiempos en que parecerá como que desaparece completamente de su vida. Floyd McClung describió este momento así: si se despierta una mañana y todos sus sentimientos espirituales se le han ido, usted ora pero no pasa nada, hace sus devocionales espirituales y no pasa nada, hace sus ejercicios espirituales, le pide a sus amigos que oren por usted, confiesa todos los pecados que se puede imaginar y después va a pedirle perdón a toda persona que conoce. Se pone a ayunar y aún así nada, comienza a preguntarse cuánto tiempo va a durar esta depresión espiritual. Y dice: ¿días? ¿Cuántos serían? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Cuándo se va a acabar? Siente como que si sus oraciones simplemente rebotan del techo. En total desesperación usted dice: ¿qué me pasa? Bueno, la verdad es que no hay nada de malo con usted. Es una parte normal de la prueba y de la profundización de su amistad con Dios. Todo cristiano pasa por esto al menos una vez en su vida, y usualmente varias veces. Es doloroso y desconcertante, pero es absolutamente vital para el desarrollo de su fe. Saber esto le dio a Job esperanza cuando no podía sentir la presencia de Dios en su vida. Él dijo: voy hacia el este, pero Él no está allí. Voy hacia el oeste, pero no lo puedo encontrar. No lo veo en el norte porque Él está escondido.
Me vuelvo al sur, pero no lo puedo encontrar. Pero Él sabe a dónde voy, y cuando Él me haya probado como oro en el fuego, me pronunciará inocente. Cuando Dios parece distante, puede que sienta que Él está enojado con usted o que lo está disciplinando por algún pecado. De hecho, el pecado sí nos desconecta de la comunión íntima con Dios. Entristecemos al Espíritu Santo y apagamos nuestra comunión con Él por medio de la desobediencia, del conflicto con otros, de estar muy ocupados, de la amistad con el mundo y otros pecados. Pero muy a menudo, este sentimiento de abandono o de separación de Dios no tiene nada que ver con el pecado. Es una prueba de fe, una que todos tenemos que enfrentar. ¿Va usted a continuar amando, confiando, obedeciendo y adorando a Dios aun cuando no percibe su presencia o tiene evidencia visible de que está obrando en su vida? El error más común que los cristianos cometen hoy en la adoración es que buscan una experiencia en lugar de buscar a Dios. Buscan un sentimiento, buscan sentirse de alguna manera. Y si ocurre ese sentimiento, entonces concluyen que han adorado. Pero esto es erróneo. De hecho, Dios a menudo remueve nuestros sentimientos para que no dependamos de ellos. Buscar un sentimiento, aun si es el sentir la cercanía de Cristo, no es adoración. Cuando está recién convertido, Dios le da un montón de emociones reafirmadoras y muchas veces le contesta oraciones inmaduras y egoístas, solo para que sepa que Él existe. Pero a medida que crece en la fe, Él lo va a separar de esas dependencias. La omnipresencia de Dios y la manifestación de su presencia son dos cosas diferentes. La primera es un hecho, la segunda es muchas veces un sentimiento. Dios siempre está presente, aun cuando esté inconsciente de Él, y su presencia es demasiado profunda para ser medida por una mera emoción. Sí, Dios quiere que perciba su presencia, pero Él está más interesado en que confíe en Él que en que lo sienta. Lo que complace a Dios es la fe, no los sentimientos. Las situaciones que van a poner prueba a su fe serán esos momentos cuando la vida se le está derrumbando y no encuentra a Dios por ningún lado. Esto le pasó a Job. En un solo día lo perdió todo, su familia, sus negocios, su salud y todo de lo que era dueño. Y lo más deprimente fue que por 37 capítulos Dios no dijo nada. ¿Cómo alaba a Dios cuando no entiende lo que está pasando en su vida y Dios guarda silencio? ¿Cómo se mantiene conectado con Dios en una crisis cuando no hay comunicación? ¿Cómo mantiene sus ojos en Jesús cuando están llenos de lágrimas? Lo hará haciendo lo que Job hizo. En Job dice: entonces él cayó al suelo en adoración y dijo: desnudo vine del vientre de mi madre y desnudo partiré. El Señor dio y el Señor ha quitado. Que el nombre del Señor sea alabado. Algunos consejos son como los siguientes. 1. Dígale a Dios exactamente cómo se está sintiendo. Derrame su corazón ante Dios. Desahógese de cada emoción que está sintiendo. Job hizo esto cuando dijo: no puedo estar quieto, estoy enojado y amargado, tengo que hablar. Cuando Dios parecía distante, él exclamó: ¡Oh! ¡Oh por los días cuando estaba en todo mi apogeo, cuando la amistad íntima de Dios bendecía mi casa! Y es que Dios puede manejar sus dudas, su enojo, su temor, su dolor, su confusión y sus preguntas. ¿Sabía usted que admitir su falta de esperanza puede ser una declaración de fe? David, teniendo fe pero sintiendo desesperación al mismo tiempo, escribió: yo creí, por lo tanto dije, estoy completamente arruinado. Esto suena como una contradicción. Confío en Dios, pero estoy completamente acabado. La franqueza de David en realidad nos revela una fe profunda. Primero, él creyó en Dios. Segundo, él creyó que Dios escucharía su oración. Tercero, él creyó que Dios le dejaría decir lo que sentía y que aún así Dios lo seguiría amando. Otro consejo es que puede concentrarse en quién es Dios, en su naturaleza inmutable. Cualesquiera que sean sus circunstancias y a pesar de cómo se sienta, no deje de asirse del carácter inmutable de Dios. Recuérdese de lo que sabe que es eternamente verdadero acerca de Dios. Él es bueno, Él me ama,
Él está conmigo, Él sabe por lo que estoy pasando, Él se interesa en mí y tiene un buen plan para mi vida. Raymond Ekman dijo: nunca dude en la oscuridad lo que Dios le dijo en la luz. Cuando la vida de Job se derrumbó y Dios guardaba silencio, aún así él encontró razones por las que podía alabar a Dios. Razones porque Él es bueno y amoroso, porque Él es todopoderoso, porque Él nota cada detalle de mi vida, porque Él está en control, porque Él tiene un plan para mi vida, porque Él me salvará. Todas estas razones se encuentran en el libro de Job. Otro consejo, como tercer consejo, es que confíe que Dios cumplirá sus promesas. Durante el tiempo de sequía espiritual tiene que depender pacientemente en las promesas de Dios, no en sus emociones, y darse cuenta que Dios lo está llevando a un nivel más profundo de madurez. Una amistad basada en emociones es obviamente una relación superficial. Por lo tanto, no se agite por los problemas. Las circunstancias no pueden cambiar el carácter de Dios. La gracia de Dios todavía sigue en todo su vigor. Él sigue estando de su lado, aun cuando no lo sienta. En la ausencia de circunstancias positivas, Job se aferró de la palabra de Dios. Él dijo: no me he apartado de los mandamientos de sus labios. He atesorado las palabras de su boca más que mi pan diario. Esta confianza en la palabra de Dios causó que Job permaneciera fiel, aun cuando nada parecía tener sentido. Su fe era fuerte aún en medio del dolor. Dios me puede matar, pero aún así confiaré en Él. Cuando se siente abandonado por Dios y aún así continúa confiando en Él a pesar de sus sentimientos, lo adora de la manera más profunda. Otro consejo es que debe recordar lo que Dios ya hizo por usted. Si Dios nunca hiciera nada más por usted, aún así, Él se merecería su alabanza continua por el resto de su vida debido a lo que Jesús hizo por usted en la cruz. El Hijo de Dios murió por usted. Esta es la razón mayor para adorarle. Desdichadamente, nos olvidamos de los crueles detalles del agonizante sacrificio que Dios hizo por nosotros. La familiaridad genera la complacencia. Aún antes de su crucifixión, el Hijo de Dios fue despojado de sus ropas. Le golpearon hasta dejarlo irreconocible. Le dieron azotes. Fue insultado y se burlaron de él. Le pusieron una corona de espinas. Le faltaron el respeto cuando lo escupieron. Fue abusado y ridiculizado por hombres crueles. Fue tratado peor que un animal. Después, estando casi inconsciente debido a su pérdida de sangre, fue forzado a arrastrar una cruz incómoda hasta lo alto de un monte. Fue clavado a ella y fue dejado que sufriera la lenta y extremadamente dolorosa tortura a muerte de la crucifixión. Mientras su sangre se derramaba, habían personas que le gritaban insultos y hacían bromas de su dolor y retaban su declaración de ser Dios. Después de eso, una vez que Jesús estaba listo para morir por nuestros pecados, Jesús expresó en total desesperación: mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Jesús pudo salvarse a sí mismo, pero entonces no hubiera podido salvarlo a usted. Palabras no pueden describir la negrura de este momento. ¿Por qué Dios permitió y aguantó un maltrato tan espantoso y malvado? ¿Por qué? Para que usted pudiera ser eximido de pasar la eternidad en el infierno y para que usted pudiera compartir de su gloria para siempre. La Biblia dice: Cristo era sin pecado, pero para nuestro beneficio Dios lo hizo compartir nuestro pecado para que en unión con Él pudiéramos compartir la rectitud de Dios. Jesús lo dio todo para que usted pudiera tenerlo todo. Él murió para que usted pudiera vivir para siempre. Solo esto es suficiente para que Dios se merezca que usted le dé las gracias y que lo alabe continuamente. Nunca jamás debería preguntarse por qué tiene que estar agradecido con Dios. Una pregunta para considerar el día de hoy: ¿cómo puedo mantenerme concentrado en la presencia de Dios, especialmente cuando lo siento distante?